revelación o ciencia. Revelación o ciencia, y nos vamos rápidamente al libro de Daniel. En el capítulo 12, en el versículo 3, dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a multitud, como las estrellas perpetuas a eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sellas el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén y amén, Señor. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, es vida en abundancia, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Revelación, ciencia. En este tiempo se cumple la profecía que en el libro de Daniel le es revelada por el ángel. Dice que los entendidos resplandecerán, entenderán las cosas que están sucediendo y los tiempos que están pasando, y como resplandece el firmamento y los que enseñan la justicia, aquellos que predican el evangelio en justicia, la palabra de Dios en justicia, resplandecerán a multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero se le dijo a Daniel que cerrara el libro y sellara el libro hasta el tiempo del fin, que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. En este tiempo estamos viendo cómo muchos están buscando soluciones de aquí para allá, y una de las soluciones que han encontrado a través de la ciencia es la IA, la inteligencia artificial. Y les voy a pasar un dato, hermano. Ya se dio el primer culto, servicio a Dios a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya dio su primer servicio, y fue en una iglesia en Alemania. La computadora, el programa, la programaron, y ella misma sacó un estudio bíblico, y ella misma pusieron pantalla y ella predicó. La inteligencia artificial predicó. Y lo más notorio de esto que sucedió fue que la inteligencia llamó a que recibieran a Cristo, a que se convirtiera, y se convirtieron 300 personas. Esto pasó en Alemania hace un mes. Pero aquí hay algo poderoso que nadie tomó en cuenta. La inteligencia artificial sacó una prédica literal y la conjugó un versículo con otro, pero sin revelación. ¿Qué es lo que pasa con las personas que llegan al estudio bíblico, que son eruditos de la palabra, como en la antigüedad, como Pablo, que era un erudito de la palabra, pero no tenían la revelación de Cristo? Entonces la inteligencia artificial no tiene revelación, va a escudriñar la escritura para arriba y para abajo, y va a combinar versículos con versículos, y te va a llevar una predicación literal, pero sin revelación. Y las personas que asistieron a este culto a través que iba a predicar la inteligencia artificial quedaron contentas. Y me imagino que los pastores que idearon este servicio con la inteligencia artificial quedaron satisfechos, porque se convirtieron 300 personas. Cuando la Escritura dice que la ciencia aumentará y muchos van a correr de aquí para allá, buscando soluciones. Entonces ya no están buscando la revelación del Espíritu, sino la revelación de la ciencia. Pero la palabra ciencia, también hay un don que es el don de ciencia, que es el don de la revelación, el don del conocimiento de Dios, lo oculto, lo espiritual. Y también está la palabra ciencia cuando Dios dice en su palabra, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el huerto del Edén, dice que el árbol de la ciencia del bien y del mal ciertamente morirás. En la ciencia del bien terrenal está hecha a través de la inventiva, del conocimiento del hombre, a través del razonamiento humano de acuerdo a la evidencia.
a la evidencia que ha sucedido, algo que ha sucedido, y ellos a través de esa evidencia, ellos trazan su ciencia. Así está sucediendo en la inventiva. Se está inventando a través de la ciencia, de la robótica, muchas cosas que el hombre está asumiendo para traer soluciones a su vida, dejando a un lado la revelación y la ciencia que proviene de Dios, que es la revelación del Espíritu, el cual está plasmada en la Escritura. En el libro del Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es Cristo. El testimonio de Cristo es el espíritu de la profecía. Entonces la profecía tiene un espíritu, es el espíritu de Cristo, el cual revela las cosas, lo que ha de acontecer. Y una de las cosas que el Espíritu reveló desde la antigüedad fue esto que sucede en este tiempo con la ciencia. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Acabamos de leer una profecía cumplida, ¿no? Y estamos hablando acá acerca de lo que es la ciencia y el conocimiento. Ciertamente es así, hermano. Muchísimas personas con conocimiento, pero sin revelación, actúan dentro de las revelaciones. Y por eso es que ocurre esto, porque estas personas que hicieron esto no tienen revelación, actuaron con conocimiento, con ciencia, sin revelación. No creo que Dios les haya revelado a este tipo de personas que hicieran eso. Entonces ahí vemos el problema grande que tiene la iglesia de Jesucristo en estos días, que no tienen la ciencia, que no tienen la revelación de Dios, perdón, y entonces vienen a ocurrir esta serie de casos, estas cosas. Ahí es donde el enemigo influye e influencia en muchísimas personas para que la revelación de parte de Dios no venga. También digo, la ciencia se aumentará. Podemos ver en este tiempo esto cumplido. La ciencia ciertamente se ha aumentado y vemos la locura que acabamos de escuchar que nuestro hermano acaba de comentar. Pero es por esto mismo, porque ya entonces se pierde la esencia de lo divino, de lo del Señor. Se pierde eso, entonces las personas empiezan a actuar con conocimiento, y ciertamente el conocimiento de la Escritura puede atraer creyentes, como dice nuestro hermano. La inteligencia artificial predicó y trajo a muchísimas personas a los caminos del Señor, y estas personas lo vieron de una buena manera, e incluso van a influenciar a otras personas, a otros pastores, a otros ministros para que hagan lo mismo, y van a escuchar los comentarios: ¿viste lo que hizo el Señor? Pero verdaderamente Dios es bueno, y su misericordia es eterna y es para siempre, y se extiende para que nosotros podamos conocer y estar preparados para este tipo de situaciones que van a venir a nuestra vida. Tú como ministro o como ministra te vas a encontrar con personas que van a estar en ese tipo de situación y van a querer influenciarte para que tú hagas en tu congregación este tipo de cosas. Busca el reino de Dios, busca el reino de los cielos, busca la revelación de parte de Dios, porque ahí es donde vas a tener tú esa conexión bonita, esa conexión divina, esa conexión fuerte, que es a través del Espíritu de Dios. Hará, mi hermano, que el Espíritu de la profecía es el Espíritu de Cristo, ciertamente es así. Entonces, si no hay ese don de revelación, si no hay ese espíritu de revelación, entonces vamos a ser personas infructuosas y haciendo muchísimas cosas desordenadas en los caminos del Señor, y viendo las cosas que están aconteciendo en este tiempo. Entonces nosotros debemos de prepararnos más y más. En este tiempo el enemigo está influenciando muchísimo está influenciando con las cosas que han venido sucediendo y saliendo al mundo, que nosotros los cristianos podemos ver. Pero hay muchas personas que no se dan cuenta ni meditan en estas cosas, lo ven de buena manera. Personas frías espiritualmente, que no tienen el don de la revelación, que no tienen esa revelación, que no tienen el conocimiento de la Escritura, para poder entender, como dice la Escritura, los entendidos comprenderán. Nosotros somos entendidos, podemos entender todas estas cosas, pero muchísimas personas no. Aunque estén dentro del Evangelio, no son entendidos de la palabra, porque no leen la palabra, no escudriñan la Escritura. Entonces, cuando escudriñamos la Escritura y vemos todas estas locuras que vemos hoy en día, entonces somos entendidos y podemos comprender que el tiempo ya es fin, el tiempo ya es final, que la profecía se ha cumplido, que debemos de prepararnos nosotros y apartarnos del mal,
apartando, porque nuestros propios hermanos en Cristo nos van a influenciar a que nosotros hagamos las cosas malas. Bendito sea el Señor, por el desconocimiento y por su enfriamiento. Porque yo recuerdo que hace un tiempo atrás, hermano, yo le comenté a un hermano, oye hermano, necesito un título de bachiller. Y el hermano cristiano me dice, mi hermano, pero ese título tú lo puedes comprar, eso lo venden en un taxito, tú vas allá y entonces lo venden. Yo me quedé escuchando y no le dije nada. Pero así, como esta persona actúa, hay muchas personas dentro del Evangelio. Con el desconocimiento de la Escritura, iban a cometer pecados a otro tipo de personas que no tienen conocimiento. Entonces, Señor, gracias al Señor que el Espíritu de Dios vive en mí y me redarguyó y me regañó y me soltó. Ese es el nombre de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esto que estamos viendo nos lleva a nosotros a meditar muchísimo en la palabra y a no perder la esencia del Señor a través de la revelación. Con esto que estamos viendo, muchísimas personas se van a entusiasmar y ya no van a buscar la revelación de Dios. Prácticamente no van a hacer nada. Solamente colocar eso allí y que la inteligencia artificial se encargue de hacer todo lo demás. Y ellos felices y contentos, pero vamos nosotros. Así es, mi hermano. Prepararán prédicas, discursos, se nos preparará la inteligencia artificial. Y le va a quedar bonito porque la inteligencia artificial va a conjugar versículo con versículo y lo va a combinar y le va a dar, mire, predica esto, pero sin revelación, sin espíritu y sin nada. Dice la Escritura en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 20, dice: oh Timoteo, guarda lo que tenía, lo que te ha con lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, de la falsamente llamada ciencia. Aquí Pablo le profetiza a Timoteo y le dice que practique la sana doctrina, que no caiga en eso, evitando profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos, porque la ciencia te va a dar argumentos. Te va a dar argumentos. Mira, la inteligencia artificial te puede sacar la prédica, él combina, tú no lo puedes hacer, pero él puede combinarte todos los versículos bíblicos y te puede dar una buena prédica para que tú la des. Pero aquí la Escritura, Pablo se lo advierte y le dice los argumentos de la mal llamada ciencia. La mal llamada ciencia humana. Ciencia del conocimiento humano. Es el razonamiento humano a través de la evidencia. Pero vámonos a la segunda carta de Reyes. Vamos a ver qué dice el Señor de esto. Segunda carta de Reyes. En el versículo 3, en el capítulo 3, en el versículo 11. Vamos a ver qué nos dice el Señor. Dice de la siguiente manera: mas Josafat dijo: no hay profeta de Jehová para consultarlos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Josafat, que servía a Elías. Pregunta a Dios: no hay profeta en el pueblo de Dios en este tiempo para consultar a Dios, que tenemos que consultar a la inteligencia artificial. No hay hombres de Dios en este tiempo que traigan revelación de la palabra, que ya tenemos que acudir a la inteligencia artificial para que predique ahora. Eso pregunta el Señor. No hay. Debemos meditar las personas que estén pensando utilizar la inteligencia artificial, una inteligencia que no existe, para preparar sus prédicas, para preparar sus sermones, inclusive para predicar en las congregaciones. Deben meditarlo, porque se está cumpliendo la profecía y muchos lo pudieran ver. No lo voy a afirmar como tal,
pero se puede relacionar con el anticristo. Porque cuando la Escritura dice que el anticristo va a tener poder y va a influenciar en mucha gente, ¿verdad? Y la IA puede hacer el papel del anticristo, porque influencia a mucha gente y va a llevar a mucha gente a utilizar la inteligencia artificial para buscar respuestas a su vida en todas las áreas, no solamente en el conocimiento del Evangelio, sino en todas las áreas de su vida. Se va a convertir como en un Dios para las personas y va a haber una idolatría hacia ese programa, esa inteligencia artificial, que le va a robar espacio en los corazones de la gente y en el pensamiento al Señor. Porque si usted tiene un problema físico, usted en vez de buscar la revelación de Dios para ver qué problema tiene, qué problema espiritual usted tiene, usted va a buscar a la inteligencia artificial y va a decir: me duele aquí, tengo esto inflamado, y la inteligencia artificial le va a dar un diagnóstico y usted lo va a creer, y también le va a dar la medicina para que se la tome. Le dice: tienes que tomarte esto, porque los médicos ya la están utilizando para hacer su diagnóstico, y en muchos casos ellos dicen que trae ayuda. ¿Dónde está la revelación? No hay hombres y mujeres de Dios en este tiempo para traer la revelación del Señor a la vida de las personas. Se pregunta el Señor: no hay. Preguntaba Josafat: no hay alguien para consultar al Señor. Entonces este hombre le dijo: sí, ahí está Eliseo, profeta del Señor, era siervo de Elías, era un profeta de fuego. Este hombre tiene revelación de Dios. Entonces, ¿revelación o ciencia? El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 4, dice de la siguiente manera: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Cuando usted se aparta del Señor, de la ley del Señor, de las cosas del Señor, usted alaba a los impíos, porque usted comienza a ver con agrado las obras de los impíos, de los antisantos, de la oscuridad, de las tinieblas. Pero cuando usted guarda la ley de Dios en su corazón, cuando usted guarda la palabra del Señor en su corazón, usted contiende con ellos, porque usted es lo opuesto a los impíos, porque usted es lo opuesto a las tinieblas, usted es luz. Entonces usted contenderá con ellos. Vámonos a la segunda carta del libro de Reyes, capítulo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 3. Dice de la siguiente manera: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tibita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vas a consultar a Baal según Dios de Cron. El mismo ángel nos dice a nosotros: anda y dile a esa gente que no hay Dios en el pueblo de Israel, no hay Dios en el pueblo, en la iglesia de Jesucristo, que vas a consultar ahora a la inteligencia artificial. No hay profeta, no hay ministro del Señor ungido desde lo alto que traigan la revelación del reino, que vas a consultar ahora a la inteligencia artificial, a la ciencia humana. El ángel reveló: quien envía aquí claramente no fue hombre. Dice que entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tibita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vas a consultar a Baal según Dios de los Ecrón. No hay Dios, no hay Cristo, no hay espíritu de revelación, de ciencia espiritual, del conocimiento de Dios en el cristiano, que ahora
vamos a consultar a la inteligencia artificial y a la inteligencia humana, al conocimiento humano. Es la pregunta que se hace el Señor. El don de ciencia es el don de revelación del conocimiento de lo espiritual. Y el Señor revela los misterios del reino y también revela las tinieblas. También revela lo que las tinieblas planean. Y lo ha revelado desde la antigüedad. Y ha revelado cómo acabará todo. Y hay revelaciones que dice la Escritura que irán saliendo de acuerdo al tiempo del fin, que se traerán a la revelación. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha llegado a corazón de hombre, y que la inteligencia artificial no puede saber, porque si no ha llegado a corazón de hombre, que es el que programa la inteligencia artificial, ella no la puede saber. Entonces, mis queridos hermanos, aquellos que están pensando en que la ciencia del bien y del mal, porque está en el huerto del Edén, pero dice que su final es muerte, y el árbol de la vida es vida eterna, es revelación de lo alto. También podemos leer en la segunda carta de Reyes, vamos a quedarnos ahí, en el capítulo 5, vámonos al capítulo 5. Al versículo 8. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió al decir al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. ¿Por qué has consultado? ¿Por qué has buscado? Venga a mí, dice Eliseo, y van a saber que hay un profeta, para que sepan que hay un profeta que trae revelación de lo alto. Entonces, ¿por qué buscas en la sabiduría del hombre la respuesta de Dios? Es la pregunta. ¿Por qué buscas en los dioses paganos, en la idolatría? ¿Por qué buscas la respuesta de Dios allí? Si la respuesta de Dios está en sus ministros, a través de su espíritu, en sus profetas, en sus evangelistas, en sus pastores, en sus apóstoles, en los hombres y mujeres que Dios ha designado y ha ungido y están alineados en este tiempo con el Señor. Nuestro hermano Wilfredo, vamos a comentario. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ciertamente es así. Como yo siempre digo, es lamentable no ver las cosas que estamos viendo ahorita dentro del pueblo del Señor. El conocimiento de Dios, lo da solamente el Espíritu de Dios, a través de la lectura de la palabra, a través de la lectura, a través de la comunión con el Señor. Como dice mi hermano, la inteligencia artificial puede llegar nada más hasta donde el hombre le ha dado conocimiento, pero no puede tener esta revelación que tienes tú con Dios. No puede tener esa comunión que tienes tú con Dios. Y nada más va a desarrollar con inteligencia artificial, prédicas, porque el hombre ya le ha dado a ella este conocimiento. Pero el conocimiento que tienes tú, la revelación que tienes tú, es lo que el Señor ha impartido a través de la comunión que tiene con Él. La revelación. Nosotros vemos hombres como Daniel, hombres como Pablo, hombres que tuvieron esa comunión con el Señor, esa intimidad con Dios, y Dios les reveló a ellos muchas cosas, incluso ángeles de Dios vinieron a
estaban ellos y les mostraron cosas, les dijeron cosas. De eso se trata la comunión tuya con el Padre. Que tú puedas tener esa revelación, pero también que tengas el conocimiento. Debes de tener las dos, la revelación y el conocimiento, porque la revelación y el conocimiento, la revelación y la ciencia, que es el conocimiento impartida por el Espíritu de Dios, entonces te hace un arma mortal y letal aquí en la tierra para que penetres y destruyas en el mundo espiritual. Pero si nada más tienes ciencia, pero no tienes revelación, es como que trabajaras, es como que tuvieras fe pero sin obra, o obra sin fe. Tienes una pero te falta la otra. Pero mejor es que tengas las dos, que tengas la revelación y que tengas la ciencia, el conocimiento de Dios y la revelación de Dios, para impartir y llevar esa gran comisión que nuestro Señor Jesucristo nos impuso a cada uno de nosotros, que ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, pero con el poder de Dios. No solamente predicar, sino mostrar el poder de Dios. Una inteligencia artificial no puede demostrar el poder de Dios, porque no lo tiene. Y solamente lo puede hacer una persona que predica. Bendito sea el nombre del Señor. Puede predicar, pero no puede ministrar el poder divino de Dios. Y como la gente en este tiempo, el enemigo ha influenciado tanto en la mente de los líderes, que ha acostumbrado al pueblo, a que el pueblo vea nada más pura ciencia y no revelación y el poder de Dios dentro de las reuniones y dentro de los centros cristianos donde se reúnen personas a buscar un bienestar de Dios. Muchas personas van a los centros a buscar una sanidad, a buscar un control de parte de Dios, a buscar X cosas. Pero si se encuentra nada más con el conocimiento, como va, se devuelve a su casa. Pero si se encuentra con la revelación y el conocimiento, bueno, ahí sale bendecida porque Dios puede sanar, Dios puede libertar. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que no se puede hacer solamente buscando una predicación a través de una inteligencia artificial. Bendito sea el Señor. Como dijo nuestro hermano Daniel, que la ciencia se aumentaría, la inteligencia artificial tiene muchísimas ramas ahorita dentro de lo que es de las nuevas tecnologías. Puede hacer personas que no existen, las puede hacer y puede hacer que esas personas se vean reales como humanos y puede hacer que esas personas hablen y digan. La inteligencia artificial puede hacer que una persona de esa se presente en un video y de una predicación y tú puedes pensar que es una persona real y no es real, es una inteligencia artificial que crea a una persona que no existe, pero que parece idéntica a un humano. Ven todo lo que puede hacer la inteligencia artificial en este tiempo, bendito sea el nombre del Señor. E incluso han entrevistado robots que tienen inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial desde que la crearon viene escalando su conocimiento y se clasifica por GPT, GPT-1, GPT-2, GPT-3, y ahorita van por el 5, GPT-5. Inteligencia artificial, la 5, la más avanzada. Y así van saliendo más. Y esa inteligencia artificial no tiene mucho tiempo que fue creada. Salió el 22 de noviembre del año pasado, el GPT-4. Las otras eran pruebas, pero estas eran mejores. Y entonces estas fueron las que patentaron. Y de ahí empezó el auge de la inteligencia artificial. Y ya salió la 5, en menos de un año. Para que veamos, hermanos, la magnitud de la influencia que el enemigo ha puesto dentro de las empresas para distorsionar el Evangelio de Cristo. Porque sabemos que el enemigo influencia en las corporaciones, en las gobernaciones, en todas partes influencia para que estas cosas se hagan como él quiere, para entorpecer el conocimiento de Jesucristo y
las personas puedan ser personas ignorantes a muchísimas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Así es, hermano. Realidades virtuales. La palabra correcta sería eso. Realidades virtuales. Inexistentes, pero se hacen realidades virtuales que no existen. Y van y te dan una solución, te ponen un pensamiento en ti, te dan una receta, te dan un consejo, algo que no existe, algo virtual, ¿verdad? El cual está llenando a las personas del mundo. La persona cuando quieren un corte de pelo, las que saben manejar este tipo de cosas, primero van y se ponen una gráfica en la computadora y se hacen un corte de pelo virtual y se colocan el pelo como yo les gustaría tenerlo. Entonces luego van y se lo hacen así. ¿Ven? Utilizan ese tipo de esa herramienta para tal fin, ¿verdad? Y así sucesivamente. La ciencia médica, las personas piden llevarlo a la ciencia. Llévame al médico para ver qué tengo, para que me diga qué tengo. Claro, el médico utiliza unos equipos que tiene, ¿verdad?, para tirar placas, resonancia. Tiene herramientas que te va a diagnosticar la parte afectada del cuerpo. La inteligencia artificial son utilizadas para operar, para hacer tratamientos, ¿verdad? También la utilizan, pero solamente en el cuerpo, no en el espíritu. Ahora, la revelación de Dios viene a tratar lo espiritual. Y como comentaba mi hermano, debemos tener el conocimiento de Dios, porque la Escritura dice que debemos tener el conocimiento de Dios para que la revelación pueda venir a nosotros. Sin el conocimiento del Señor, no podemos tener revelación de lo alto. Entonces tenemos que conocer de Jesucristo. Cuando el apóstol Felipe le dice, solamente muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le dice, caramba, Felipe, tanto tiempo he con vosotros y no has conocido al Padre, no me has conocido. Porque el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Y las obras que yo hago no son mías, son del Padre. Entonces, vamos a tomar ese comentario de Cristo, vamos a tomar ese comentario, y muchos cristianos pueden decir, oye, yo quiero ver al Señor, yo quiero ver a Dios, ¿por qué Dios no se me revela? Entonces cualquier cristiano, cualquier hombre de Dios, le puede decir a través del Espíritu, caramba, pero si conoces a Cristo, conoces al Padre. Si el Espíritu Santo te ha revelado a Jesucristo a través de su palabra, y las obras que tú haces no son tuyas, porque las sanidades no son tuyas, no son obras, ya tú conoces al Padre, que el Padre hace esas sanidades, y que el Padre aborrece el pecado, y que el Padre ha recomendado a través de su palabra que apartarse del mal es de sabiduría, es el sabio. Entonces cuando nosotros comenzamos a conocer al Padre a través de su palabra, de Jesucristo, a través del Espíritu de la revelación, nosotros podemos actuar como dioses, como dice el libro de Salmos. No es que somos dioses, sino que actuamos como Dios. ¿Por qué actuamos como Dios? Porque las obras de Dios hacemos. Tan sencillo. Jesucristo actuaba como Dios, porque las obras de Dios hacían. Y si tú actúas como Cristo, las obras del Padre hacen. Entonces eso es revelación, eso no te lo puede dar la ciencia natural, la ciencia del hombre. Tú no puedes actuar como un presidente porque tú no eres presidente. Tú no te puedes parar en el medio de la calle y decir que tú eres el presidente de la nación. Eso me llama loco. Pero tú sí te puedes parar en el medio de la calle e invocar a Cristo y actuar como Dios y sanar en el nombre de Jesús. A través de la revelación del Espíritu, tú puedes aplicar la sanidad a cualquier persona, porque está escrito de esa manera. Porque cuando Pedro y Juan entran al templo por el portal de la hermosa, el cojo, el paralítico que estaba allí, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Levántate y anda.
¿Qué era lo que tenía Pedro? Revelación, espíritu, poder de Dios. No tenía una inteligencia artificial ahí para decirle, hay que tirarte una placa, hay que hacerte montarte un yeso, hay que hacerte tal cosa. Pedro le soltó lo que tenía. ¿Y qué era lo que tenía? Poder y conocimiento de Dios, revelación de Dios. Eso era lo que tenía Pedro. Y el paralítico se levantó, pegó un salto y corrió para allá y para acá. Y el nombre de Dios fue glorificado y alabado. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, cuando usted pide ir al médico, usted está rechazando la sanidad que viene de parte de Dios en lo sobrenatural, en la revelación de su palabra. Porque usted está pidiendo ciencia del hombre, y no revelación del Espíritu, y no sanidad del Espíritu. Por eso es que sufrimos tanto. Por eso es que nuestras enfermedades nos llevan a un sufrimiento, a una cadena de condenación en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras familias por generaciones. Porque no acudimos, como le dijo el ángel a Elías, que fue y le dijera que acaso no hay revelación, no hay en mi pueblo, no hay Dios, no está Dios en mi pueblo. Entonces lo primero que nosotros hacemos es llevarlo para el médico, para la ciencia. Pero pasa por el frente de una congregación y la congregación está abierta y están predicando el evangelio y tú no eres capaz de meter a tu enfermo allí. Porque no te importa la revelación, sino te importa la ciencia médica, la ciencia del hombre. Pero si tú introduces al enfermo en la congregación, allí está el poder de Dios. Y entonces la revelación se hace posible y la sanidad entra en el cuerpo de la persona. Entonces el nombre de Dios es glorificado y exaltado en medio de multitudes, dice la Escritura. Ciencia o revelación, revelación o ciencia. ¿Qué tú escoges? Si tienes algún problema, fíjense algo, vamos a tocar la ciencia de lo que es la medicina en general, no solamente, vámonos por el área de la psicología, los psicólogos, ¿verdad? La persona tiene un problema de actitud, un problema que no se siente bien, triste, acongojado. Llévalo al psicólogo. Tiene un problema que es impertinético. Alguien podría decir que es impertinético. Impertinético es alguien que no está quieto. Alguien que tiene mucho movimiento y muchas actitudes, que no está quieto, impertinético. ¿Verdad? Entonces, alguien le podría decir, llévalo al psicólogo. El psicólogo le va a decir, cuéntame la historia tuya, y le hace todo su programa que él hace para conocer, diagnosticar el problema que él tiene. Resulta que en el ámbito espiritual, él tiene un problema con un espíritu de tormento que lo atormenta psicológicamente, que lo atormenta en su mente y no lo deja en paz. Ese espíritu no lo puede sacar un psicólogo. Y si me voy, ¿verdad?, a la medicina convencional, pasa de la misma manera. El médico convencional, el tratante, te va a examinar tu cuerpo, la parte afectada, te va a hacer una prueba y te va a decir, mira, tienes un problema aquí, hay que corregirlo con esto y con aquello. Pero ¿qué provocó eso? ¿Qué fue en el ámbito espiritual lo que eso provocó? ¿Cuál fue espiritualmente, como dice la Escritura? Porque la Escritura dice que cuando Jesucristo llegó al pueblo de Galilea, un endemoniado con esquizofrenia, fíjense, y esta esquizofrenia lo tratan los psiquiatras, ¿verdad? Dice que tenía esquizofrenia, era zombie, no dormía, tenía bastante demonio. Y cuando esos demonios vieron a Cristo, reconocieron a Cristo y dijeron, se arrodillaron, no te metas con nosotros, por favor, déjanos aquí.
tenemos mucho tiempo aquí en esta casa, ¿por qué no nos echa afuera? Pero cuando Cristo les ordena que salgan y entren en la manada de cerdo que estaba allí, dice la Escritura que el hombre quedó sanito de todo. Cristo no andaba ahí con una máquina de radiografía. Cristo no andaba ahí con un médico psicólogo. Cristo no andaba con un psiquiatra. Cristo no andaba con esa gente. Cristo andaba con el poder de Dios, con el Espíritu de Dios. Y eso no quiere decir, como muchos dicen, los argumentos de la mal llamada ciencia, como dice en el libro de 2 de Timoteo, los argumentos de la mal llamada ciencia, que Dios dejó los médicos. ¿Dónde los dejó? Ahora la pregunta es, ¿dónde los dejó? ¿Verdad? Entonces la ciencia médica estaba en el huerto del Edén, la dejó en el huerto del Edén y le dijo a la gente que no la utilizara, porque el día que la utilizaran morirían, porque la ciencia humana no puede darte la vida eterna. Y a esto es a lo que me estoy refiriendo, a la vida eterna. Y que el árbol de la ciencia, el árbol de la vida que estaba allí, que es el árbol de la revelación, el árbol de lo espiritual, ese árbol que es Cristo Jesús, ese es el que da la vida eterna. Y que Él derrotó las 39 enfermedades con sus llagas en la cruz del Calvario. Dice, por sus llagas fuimos sanados de toda enfermedad. Toda enfermedad, 39 hay, nada más. Cada enfermedad tiene una ramificación, pero son 39, porque 39 latigazos le dieron a Cristo y le hicieron llagas en la espalda. En la espalda le hicieron llagas. Por las llagas de las enfermedades fuimos sanados. Vamos a leer en el libro de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 46, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, al Timeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó Jesús llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza, levántate, que Cristo te llama. Este hombre era ciego, ¿qué problema tienes tú? Este hombre era ciego de nacimiento. Ahí no vino un oftalmólogo, ahí no mandaron un oftalmólogo, ahí mandaron al sanador de lo alto. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre mi vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Jesucristo no le dijo: tengo que echarte un colirio, tengo que hacerte una operación de córnea, tengo que hacerte una operación de retina. Le dijo: no, tu fe, porque viniste a mí, creíste en mí, entonces recobra la vista. Ve, que tu fe te ha salvado, te ha vuelto la vista. Ciencia o revelación de poder, nuestro hermano Wilfredo, otro comentario. Amén, gloria al Señor. Ciencia o revelación de poder. ¿Qué opinas, hermano o hermana, que está esta mañana escuchando la radio acerca de este tema tan maravilloso que es la revelación o ciencia? La revelación o ciencia, la escritura del Señor. Quiero leer acá en el libro. Tenemos un mensaje por aquí. Dice: hola, buenos días. Le bendiga, Dios le bendiga siempre. Les pido oración por Manuel Urquía y Ana Rosa, que el enemigo nos está levantando en el hogar. Padre, Manuel Urquía y Ana Rosa. Padre Dios Todopoderoso, Señor, Creador del cielo y de la tierra, póngala de tu presencia, Manuel Urquía y Ana Rosa.
para que tú, Señor, envíes tus ángeles alrededor de cada uno de ellos, Señor, y que todo espíritu de venganza que haya venido contra ellos sea atado ahora, echado fuera, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bendito y poderoso Dios, alabamos, glorificamos tu nombre, creemos que tú eres el Dios verdadero, Señor. Oh, bendito y poderoso Dios, así como enviaste ayuda en aquel tiempo, aquellos hombres, Señor, que tenían de tu palabra, así envía tu ayuda, Señor, en este momento, a nuestros hermanos que necesitan, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer aquí en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18. Versículo 18. Y dice así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Recordando con esto, como comentaban los hermanos hace rato, que 300 personas se convirtieron cuando la inteligencia artificial dio su discurso. Pero el Señor dice aquí que hay una responsabilidad. Hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esto no lo puede hacer una inteligencia artificial. Esto tiene que hacerlo una persona con conocimiento, con revelación y conciencia de parte del Señor. Y esta persona con conocimiento, conciencia y con revelación es un ser humano de carne y hueso, bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice que toda potestad nos está dada en la tierra y en el cielo, dándonos al Señor a entender con esto, que si nosotros entendemos esto, entonces nosotros también tenemos ese poder aquí en la tierra que el Señor nos lo dejó a nosotros. Tenemos ese poder aquí en la tierra para sanar, para libertar, para curar, para predicar, para decir, para hablar, bendito sea el nombre de Jesucristo, y aclarar muchísimas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en este tiempo, mi hermano, estamos viendo cosas tremendas. La revelación o la ciencia es algo importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Tenemos que tener la revelación o la ciencia. Estamos actuando muchas veces por ciencia y no por revelación. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y la ciencia o la revelación, muchas personas están dentro de las congregaciones y se enteran de lo que les pasa a otra persona y van y le dicen, y la persona, el hermano me dijo, pero es que el hermano le dijeron que estaba pasando por esta situación, y entonces él vino a decirte tipo revelación, y eso es una mentira grande. El enemigo está influenciando a muchísimas personas para que hagan esto, entonces tienes que tener muchísimo cuidado cuando te dan un mensaje en cualquier congregación, si eres parte de Dios o no, verdaderamente, alabado sea el nombre de Jesucristo. Porque muchas personas, yo mismo he visto que personas que conocen la situación personal de la persona van y se le acercan y le dicen Dios y es mentira. Es porque a ellos le contaron que la persona estaba pasando por ese problema. Bendito sea el nombre del Señor, y no tiene revelación, ni siquiera conocimiento, cuando actúan de esta forma. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aquí en la palabra nosotros tenemos muchísimos mensajes, tenemos muchísimas enseñanzas y tenemos muchísimas situaciones de ejemplo que nos dejó el Señor para que nosotros pudiéramos estar, como quien dice aquí en Venezuela, pilas, estar despierto en toda situación que se presente, porque el enemigo te conoce y sabe por qué área te va a atacar. Él sabe por qué área te va a atacar. Él idea las estrategias. Te deja por un tiempo, dice la Escritura. Te deja por un tiempo, pero vuelve a venir con nuevas estrategias para ver si te hace caer. Ese sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, no nos llenemos de ciencia, sino también de revelación. La ciencia es buena como el conocimiento, pero la ciencia sola no hace efecto. La ciencia actuó. Pudimos ver al principio cuando comentaban la inteligencia artificial, es una ciencia que se ha aumentado, como lo dice el libro de Daniel. Es una ciencia que se ha aumentado, pero no tiene lo más importante, que es la revelación. La revelación es la comunión íntima tuya con el Padre. Cuando el Señor dice que Él dejará a su Espíritu Santo, que nos va a guiar, que nos va a revelar, que nos va a llevar a la verdad, entonces esto quiere decir que cuando nosotros tenemos esta comunión con el Padre,
el Espíritu de Dios nos va a guiar, nos va a decir, nos va a enseñar. Yo conocí un joven que llegó a los caminos del Señor y él decía que él se ponía a leer la Escritura y escuchaba algo que le decían, lee aquí, lee allá, lee allá, lee allá. Y ese muchacho alcanzó un conocimiento de la Escritura rápidamente. El mismo Espíritu lo guiaba para que él leyera y comprendiera y le revelaba lo que significaba la Escritura. Y una vez hablé con él y me quedé sorprendido del conocimiento que tenía en tan poco tiempo en el Evangelio. Porque el muchacho se dedicaba a buscar la presencia de Dios, se dedicaba a buscar la presencia del Señor. Levantaba temprano, a las 2, a las 3, se acostaba tarde, 11, 10, leyendo, buscando, orando. Y ahí obtuvo la revelación, el Espíritu Santo lo guiaba, el mismo Espíritu de Dios lo enseñaba. El mismo Espíritu de Dios lo enseñaba y lo guiaba. Pero en este tiempo entonces muchísimas personas que no son guiadas por el Espíritu de Dios porque no tienen revelación, sino que son influenciados por el enemigo para hacer cosas que perjudican el Evangelio de Dios, que perjudican el fundamento de Jesucristo. Entonces debemos estar nosotros pilas, mis hermanos. Estamos viviendo el último tiempo, el tiempo final. El enemigo viene a destruirnos, el enemigo no está contento con nosotros, él te ve como un perro aquí. Él te ve como lo peor, el enemigo te ve como lo peor, pero Dios te ve como una joya preciosa. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Así es, hermano. Vámonos al libro de Efesios. Efesios 4, versículo 10, dice de la siguiente manera: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores. Fíjense, y a otros maestros. Fíjense algo. Aquí yo no leo que él constituyó psiquiatra, oftalmólogo, cirujano, nada de eso. Esos son las profesiones de la tierra, de la ciencia, del árbol, del bien y del mal. Pero él dice que él mismo constituyó. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense lo que Cristo creó, instituyó, ¿para qué? Es la pregunta y la respuesta que está ahí. ¿Para qué lo instituyó? ¿Para qué Cristo hizo eso? Para que llegamos a ser un varón perfecto de acuerdo a la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. Entonces, ciencia o revelación. Si el mismo Cristo creó estos ministerios para que dieran respuesta, para que fueran y predicasen y sanaran enfermos, Él no les dijo: vayan a hacer un curso, vayan a estudiar en la NASA para que se vayan fuera del planeta. Él no le dijo eso. Él constituyó y le dio una unción de poder. ¿Para qué? Para sanar, para liberar. Fíjense algo, muchos testimonios de personas que lo han introducido en la morgue como muertos físicamente, y el poder de Dios los ha sacado de allí. ¿Por qué la ciencia no lo ha sacado de allí? Es la pregunta. Entonces, la ciencia te da una respuesta. No, es que ese hombre estaba en un ciclo hecatólogo. Hay una palabra así. Que sufren, que están muertos por tantas horas. La respuesta, los argumentos de la mal llamada ciencia. ¿Eh? Hay personas que han estado ya a punto de enterrar, inclusive le han hecho autopsia, y el Señor la ha levantado de allí con órganos nuevos. ¿Cómo podemos nosotros catalogar eso? Ciencia o revelación y poder. ¿Cómo lo podemos catalogar? Entonces el Señor lo dijo claramente,
el árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que confiara, el que comiera. Comer es confiar. Porque usted se come algo que usted confía. Usted no se va a comer nada que usted no confíe en eso. Comer, usted se come algo, usted está confiando que eso le va a hacer bien. Por eso que se lo come. Pero si usted no confía en lo que usted se va a comer, usted no se lo come. Entonces Dios le dijo, el día que comieres, que confiaras en eso, ciertamente morirás. ¿Verdad? Entonces la ciencia del bien y del mal se ha desarrollado en este último tiempo vastamente a través de la inventiva, y está mezclada el bien con el mal, porque los médicos tienen ciencia para hacerle aborto a la gente. Los médicos tienen ciencia para sacarle un órgano robado y se lo monten a otro. Los médicos tienen ciencia para transformar un hombre en mujer y mujer en hombre. ¿Verdad? Ciencia mezclada, bien y mal. El hombre tiene ciencia para crear máquinas, tecnología, ¿verdad? Y que le hacen mucho mal a la gente. El hombre tiene ciencia para crear armamentos destructivos, armas químicas. El hombre tiene ciencia para crear venenos poderosos para envenenar gente, y también antídotos para contrarrestar los venenos. También tiene esa ciencia. Los hombres tienen conocimiento y ciencia para crear drogas, para endrogar a la gente y matarla poco a poco. Los hombres tienen ese conocimiento, porque el hombre prefirió el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero Cristo vino a reparar eso a través de la revelación por el Espíritu. Él mismo creó, dice la Escritura, esta gente, estos ministerios, en los cuales envió para que sanaran gente. Entonces cuando usted ha tomado la revelación del Espíritu como forma de vida suya, para usted vivir en esta tierra y conectarse con el Señor, entonces las obras de Dios usted va a hacer. Entonces usted, cuando Dios le ponga un enfermo en su camino, usted va a imponer mano, y ese enfermo se va a salir corriendo y se va a reír, se le va a quitar el dolor, se le va a levantarse ese muerto, ese paralítico, esa persona con dolor de cabeza se le va a quitar, y todas esas cosas. La persona tiene que tener fe, porque a Bartimeo le dijo, tu fe, un hombre ciego de nacimiento. Entonces quiere decir que Dios hasta los que nacen mal los acomoda. Hasta los que nacen mal desde el vientre de su madre, Dios los acomoda. Voy a contar un testimonio rápido. Oí, no me lo dijo a mí, pero yo estaba allí cuando una mujer le dijo a un hermano, una cristiana le dijo a un hermano, ay varón, mi hija le van a hacer cesárea el día miércoles, estamos orando porque el niño viene deforme y se lo van a sacar, no, para que ella no se muera. Digo, caramba, ve la fe de esta mujer. Pareciera que Dios no puede acomodar el niño en el vientre. Pareciera que el poder de Dios ya se fue. Entonces le estaban clamando para que la mujer no se muriera, pero el niño que se muera, no importa. Este es el cristiano que tenemos nosotros en este tiempo. Como que Dios en el vientre de la madre no puede transformar a un ser que Él mismo ha creado desde el principio, desde la fundación del mundo. Y eso lo hacen los cristianos. Eso no lo hace el inconverso. Porque dice la Escritura que los argumentos de la mal llamada ciencia lo llevan a eso. Y ellos lo creen. Pero Dios es Dios. Y Dios puede transformar vida aún en el vientre de las mujeres. Solamente debe de creerlo. Entonces se cumplirá la palabra del Señor y traerá el bien necesitado a la vida de las personas, en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final del programa.
Me acompañó mi hermano Wilfredo Bermúdez Evangelista, nuestra hermana María en la mensajería, nuestro hermano Rixi Bueno en los controles, y quien les habla el profeta Euclides La Rosa. Le bendecimos. ¡Chao!